No tengo leche suficiente para alimentar a mi bebé. Este es un sentimiento que tienen muchísimas mamás los primeros días de vida de su bebé. Así que no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a revelar si realmente es cierto o no es cierto y qué hacer en estos casos. Bueno, por si no me conoces y es la primera vez que ves un vídeo mío, presentarme. Me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna, y con este canal de Lactoschool pretendo, informaros, ayudaros, para que tengáis una lactancia materna satisfactoria. Y bueno, no me enrollo más. Bueno, sí pediros una vez más que os suscribáis si no lo habéis hecho, y si os gusta el vídeo que le deis ese like. Es explicaros para que entendáis por qué este sentimiento tiene estas mamás con mi experiencia, ¿no?, de mi trabajo diario en el hospital en maternidad. Muchísimas mamás me llaman al timbre, muchísimas familias, o bien la familia, la abuela o el padre salen al mostrador y lo que dice: mi mujer no tiene leche, o la mamá dice: no tengo suficientemente leche, por favor dame un biberón de leche de fórmula para mi bebé porque yo con mi leche no tiene suficiente, ¿no? Y entonces lo que acudo primero es a la habitación, y cuando llego me suelo encontrar con estos tres tipos de escenarios que te voy a describir a continuación. El primer escenario que me encuentro muy habitual es que está el bebé llorando y ya también la mamá nerviosa, y la mamá llorando, intentando colocar al bebé a la teta, y el bebé venga sin parar de llorar, y la mamá diciendo: si es que lo arrimo y llora, y es que claro, no come, no está comiendo, no quiere comer, y es que no tengo, ¿vale? Otro escenario que me encuentro mucho también es el bebé no tranquilo, comiendo, la mamá todo el rato ahí con su bebé tranquilo, y entonces el sentimiento que tiene, o lo que le hace pensar y sentir de que no tiene suficientemente leche, es que lo que me comenta es que cada vez que retira al bebé de la teta, o bien porque se le escapa o suelta y le quiere poner a dormir en la cuna, o bien porque quiere, les ha hecho caca y le retira para cambiarle el pañal, es decir, cada vez que lo retira del pecho se pone a llorar. Si está en el pecho está callado, y cada vez que retira del pecho se pone a llorar. Pues claro, esta mamá dice: jolín, pues no tengo suficiente, porque si tuviese suficiente, con todo el tiempo y todas las veces que le he dado hoy de comer, pues tendría que dormir por lo menos 3 o 4 horas seguidas, ¿no? Entonces, claro, esta mamá, pues lógicamente, con esos datos objetivos según para ella, pues no tiene leche. Y otro escenario que me encuentro es la mamá tranquila, el bebé tranquilo durmiendo en su cuna o bien con la mamá, y entonces te dice que no tiene leche porque ella ha averiguado, se ha traído su sacaleche y ha probado sacarse leche, o bien se ha tocado el pecho y se lo ve blando, o bien ha intentado extraerse ella leche apretando de forma incorrecta el pezón y no ha visto ni una gota de leche, y entonces, a pesar de que el bebé está tranquilo, de que lo pone y come tranquilo sin que le moleste el agarre ni nada, pues ha llegado a la conclusión de que no tiene que tener mucha leche, porque si tuviese leche pues vería cómo salía, estaría viendo cómo sale cada vez que se pone el sacaleches, o tocaría y vería el pecho más duro del que lo tiene y no tiene el pecho tan blando, etc. Entonces, pues aquí el medio de la cuestión, todo esto es cierto. Puede ser que una mamá nazca a su bebé y que tenga pecho sin leche. ¿Y qué en estas situaciones que hay que hacer? Bueno, pues a la primera pregunta: ¿hay leche? Pues mamás, por supuesto que hay leche. Y es curiosa la capacidad que tenemos de dudar, ¿no? Y de dudar de esa capacidad de producir leche. En cambio, no dudamos de quedarnos embarazadas, de que si tenemos útero, pues podemos quedarnos embarazadas, pero en cambio sí que dudamos que, a pesar de que tenemos pecho, pues no podamos dar, no vamos a tener la capacidad de producir leche, o no vamos a tener la leche suficiente para nuestro bebé. Pues nada, sí que tenemos leche. Además, esta leche, hasta la subida de la leche, esta subida o bajada dependiendo del país, esta primera leche se llama calostro. Es una leche estupendísima. De hecho, fíjate si es tan estupenda que se llama oro líquido, y es que digamos que las propiedades que tiene esta leche de estos primeros 3 días es fabulosa, y es que es una vacuna natural. Está cargada de inmunoglobulinas que va a vacunar a mi bebé inmaduro, a mi bebé que tiene un sistema inmunitario inmaduro, y que por lo tanto tiene más riesgo de enfermar y de tener infecciones que cualquier otra persona. Pues a ese bebé le voy a dotar de una vacuna, para que le proteja, ¿no?, del ambiente, de todo los riesgos, ¿no?, que tiene alrededor. Entonces, por supuesto
que hay leche. Por supuesto que tienes la cantidad suficiente. Tú ten en cuenta que el bebé, su capacidad es muy pequeñita, cada día va aumentando un poco y conforme le demos el pecho a demanda, irá tragando y irá produciéndose cada vez más cantidad adaptada a ese tamaño que va aumentando de estomaguito del bebé poco a poco. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, confiar, mamás, que tienen leche. Lo segundo, para el primer escenario, esa mamá que está bebé llorando, o cuando nuestro bebé está llorando, calmarle y ofrecer el pecho de tal manera que haga un buen agarre correcto. En este canal hay vídeos donde os enseño posturas de lactancia, os enseño los tipos de posturas que hay. Hay una en concreto, la postura de cuna cruzada, que viene muy bien cuando existen dificultades en el agarre, para bebés pequeñitos, que también os la describo, ¿de acuerdo? También os hablo, pues eso, de cómo realizar el agarre correcto. Todo al final del vídeo tendréis unas pantallas que aparecerá para hacer clic en el vídeo, y si no, en las descripciones también os voy a poner el enlace. Así que, mamá, calma a ese bebé y cuando esté calmado, ofrécele el pecho, ¿de acuerdo? De tal manera que lo agarre. Si ves que sigue llorando, vuélvelo a calmar y échale un ojo a los vídeos y practica las posturas. Y si no, pide ayuda. Un bebé que hace un agarre correcto, y eso lo tengo en ese vídeo que os digo, pues ni cabecea, ni llora, ni patalea. Si el bebé está tranquilo comiendo y está, succionando tranquilo, ahí está comiendo. Entonces, para conseguir esto, o pedimos ayuda o nos informamos bien, ¿de acuerdo? Y luego, si nos vemos al bebé, como en el otro caso, de que pues, bueno, el bebé está separado del pecho, llora y con el pecho está callado, pues lo que hay que hacer es darle el pecho a demanda, ¿de acuerdo? Tantas veces, que se tira cada 5 minutos pidiendo la teta, pues cada 5 minutos para pidiendo la teta, súper beneficioso, y sobre todo por la noche, ¿eh? Ojo, y sobre todo si te pide muchísimo más por la noche, pues muchísimo mejor, porque ahí es donde se produce el pico por la noche de la prolactina y hacemos que esta prolactina todavía esté más aumentada en sangre, y todo hacemos que así, de esta manera, se establezca de forma correcta y vaya aumentando así poco a poco tu producción. Así que nada, tranquila, si el bebé está tranquilo comiendo, pues todas las veces que quiera, ¿vale? Y luego pues nada, y si tu bebé encima está tranquilo y te deja sus periodos de descanso porque le estás dando a demanda y se tira tus periodos durmiendo, pues nada, enhorabuena, lo estás haciendo genial. Así que nada, tranquilidad, mamá, que tenéis leche, claro que tenéis leche, ¿de acuerdo? Y lo que hay que hacer es confiar, conseguir ese agarre correcto, y si no podéis, pedir ayuda. Y nada, lo dicho, si os gusta este vídeo, por favor, dale un like. Si tenéis alguna duda, pues por supuesto, decirlo en comentarios, porque todos los comentarios que hagáis, pues los voy a contestar, y la respuesta que os dé a cada una de vosotras, pues va a ayudar a otras mamás, pues seguramente, si les surge la misma duda, a solucionarla. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.